Está esta noche con nosotros, aquí en Popular Televisión, en Cantabria desde La Solana, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bien, usted tiene un amplio currículum, es licenciado en Derecho y doctor en Derecho, ha sido profesor, ha desempeñado cargos importantes técnicos dentro del Ayuntamiento de Santander y ahora está al frente de una consejería con mucha carga de trabajo y con mucho problema político encima, que es ni más ni menos que ordenación del territorio y urbanismo, además de todos los problemas medioambientales que estamos viendo que afectan ya de manera directa, bueno, a toda la población. Acabamos de ver como en París, por ejemplo, han tenido que limitar el uso del automóvil por la gravísima nube de contaminación que se abate sobre la ciudad. Pero precisamente en estos días usted está desarrollando una serie de actividades en torno a los abastecimientos de aguas y al tratamiento de aguas residuales, puesto que el próximo viernes, día 21, se celebra el Día Mundial del Agua y con este motivo se está haciendo una serie de actividades en torno a las diferentes infraestructuras que tiene Cantabria, tanto de abastecimiento de agua potable como de tratamiento de las aguas residuales. Cantabria, bueno, es una región que tiene bastante agua de manera natural, pero ¿en qué situación nos encontramos respecto al resto de España en estos dos inputs, tanto lo que es el abastecimiento del agua potable como los vertidos al mar o a los ríos? Pues bien, yo sinceramente creo que Cantabria está en una situación óptima, tanto en abastecimiento como saneamiento, en buena parte también debido a las condiciones naturales de nuestra región. Pero además de las condiciones naturales, lógicamente es fundamental el tema de la gestión adecuada de esos recursos que en nuestro caso pues son abundantes. Y yo creo que Cantabria ya desde hace décadas pues es una región que ha planteado el tema del abastecimiento y el saneamiento con una visión de futuro e invirtiendo en importantísimas instalaciones. Yo creo que aquí lo que está haciendo ahora la Consejería es seguir ese camino ya iniciado. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado en temas hidráulicos y también satisfechos y esperanzados tanto con la situación actual como la situación de futuro, porque en materia de abastecimiento contamos con unas figuras que aquí se denominan planes hidráulicos que prácticamente garantizan el adecuado abastecimiento de toda nuestra población en las mejores condiciones posibles, en calidad y tanto en cantidad como en calidad del agua. A eso se suman dos grandísimas infraestructuras, una que esperamos que se culmine el año que viene, entre este año y el año que viene, que es la autovía del agua, que va a permitir además una mejor gestión del abastecimiento, dado que esa gran tubería que va a correr paralela a la costa va a permitir que en todas las ciudades más pobladas de Cantabria pues esté garantizado el abastecimiento y haya una mejor gestión, y luego pues lo que es el bitrasvase que nos conecta con el embalse del Ebro, de manera que conjugando todas esas infraestructuras garantizamos el abastecimiento. Pero también en materia de saneamiento yo creo que contamos con magníficas instalaciones. Hay dos hoy que son bandera, tenemos en San Román, en Santander, Vuelta Ostrera en la zona del Besaya, y además en mayo-junio yo creo que va a entrar la tercera gran instalación en materia de saneamiento, que va a ser la depuradora de San Pantaleón en Arnuero, que va a permitir dar un paso de gigante en lo que es el saneamiento de las marismas de Santoña. Luego, toda una red de instalaciones, tanto de abastecimiento como de saneamiento, hace que nuestra comunidad autónoma, yo creo que esté, como digo, en una situación óptima, que lo que hay que hacer es ir completando, y ahora se van a dar pasos en este año. Para nosotros hablamos del año del agua en Cantabria, porque se van a dar pasos muy importantes, tanto para completar las infraestructuras como para buscar modelos de gestión de esas infraestructuras, tanto en la ley como en un plan de abastecimiento y saneamiento. Por tanto, yo creo que podemos decir que estamos orgullosos de nuestro pasado, ilusionados con el presente y esperanzados con el futuro en materia hidráulica. Acaba usted de citar la autovía del agua, que es una de esas obras que lleva bastantes años desarrollándose y que ya los cántabros ya estamos deseando de que se termine, aunque es cierto que ya está funcionando en muchos sectores, pero lógicamente hasta que no esté terminada pues no se podrá ver todo los beneficios que produce.
¿Cuándo podrá estar terminada la autovía del agua? Bien, la autovía del agua... ¿Y qué tramos faltan ahora mismo? Prácticamente se están concluyendo en la parte occidental y central ya unos pequeños retoques, pero ya estamos en condiciones tanto de inaugurar los últimos tramos de la zona occidental como ponerla en funcionamiento en cuestión de 1 o 2 meses. Y luego la parte oriental, que es el tramo que todavía quedan 2 tramos que se han analizado y se han visto en un único proyecto, que es Cicero-Treto, Treto-Colindres. O sea que podemos hablar del tramo de Treto a Colindres, que es el tramo que ya está aprobado el proyecto. Estamos a la espera de que el Estado, o la Administración estatal, que va a financiar estos últimos tramos, junto con el resto de obras financiadas por fondos europeos en todo nuestro territorio nacional, por fin haga ya un convenio de gestión directa a la empresa Aqua España y empiece ya a afrontar y a licitar estas obras. Pero el plazo para terminarlas va a ser diciembre de 2015. Por tanto, entre lo que nos queda del 2014 y 2015, tienen que estar ya finalizadas las obras de estos 2 últimos tramos y con ello completar la totalidad de la autovía del agua, y también queremos afrontar en estos 2 años las principales conexiones a Santander, a Camargo, a Bezana y a Reocín. Por lo tanto, la autovía del agua en diciembre de 2015 debería ser ya un proyecto culminado y lo que queda ya es gestionarlo adecuadamente. ¿Qué ventajas concretas y prácticas tiene la autovía del agua para el ciudadano de Santander o de Santoña o de Castrurdiales o de cualquier otro municipio de la región? La autovía del agua lo que va a permitir es interconexionar toda la zona que tiene una mayor demanda de agua, y por tanto va a permitir gestionar mejor ese agua. Hay veces que el agua interesa traerla de unos planes hidráulicos que es mejor que traerla de otros. Va a permitir, por un lado, garantizar, yo creo que son 2 grandes beneficios los que va a proporcionar. Uno, va a garantizar el abastecimiento, porque todo el agua que se necesite, teniendo siempre como despensa hidráulica el pantano del Ebro, en épocas de estiaje, que es cuando en Cantabria podemos tener necesidad de agua, pues nos va a garantizar poder, desde el bitrasvase, conectar con la autovía y desde ahí poder llevar sobre todo agua a la zona más oriental, que es la que en épocas de estiaje puede tener algún problema de abastecimiento. Por tanto, es fundamental, por un lado, para garantizar el abastecimiento y, por otro lado, para tomar decisiones de gestión lo más adecuadas posible, porque, por un lado, tenemos que ser muy respetuosos y cada vez se nos demanda más con los caudales ecológicos de los ríos, sobre todo también en estas épocas del verano, y entonces podemos ir suministrando el agua desde aquellos puntos que sea más eficiente el abastecimiento de la misma. Aquí tenemos planes hidráulicos con una magnífica calidad del agua que podrían llevarse a otros puntos donde el agua es de peor calidad o donde es más necesario garantizar, como digo, las exigencias ecológicas, los caudales ecológicos de nuestros ríos. Por tanto, por un lado garantizará el abastecimiento y por otro lado permitirá una gestión más eficiente, pudiendo traer el agua y llevándola a los puntos donde resulte más adecuado, más rentable, tanto ambientalmente como económicamente, ese recurso tan preciado como es el agua. Bien, entre los legos en materias tan complicadas a veces como la gestión del agua, las tuberías, el transporte del agua, bueno, muchas veces en Cantabria se hace la pregunta, bueno, en una región como esta, donde llueve tanto, donde hay tal cantidad de agua durante muchos días al año, esa agua potable está yendo al mar prácticamente directamente, ¿es necesaria tanta inversión para garantizar el abastecimiento? Yo creo que aquí la historia de nuestra región pone de manifiesto cómo, pese a tener campañas de enormes cantidades de agua durante el invierno, en la primavera, pues en cuanto tengamos unos cuantos meses secos de forma continuada, ni siquiera esos recursos tan importantes que tenemos a veces son suficientes. De hecho, incluso el año pasado, que fue un año especialmente lluvioso, desde finales del año anterior hasta prácticamente el mes de junio, pues ya en septiembre, octubre, después de un verano seco, que disfrutamos de un magnífico verano en nuestra región, pues ya en ese momento, pese a la cantidad de agua que había caído, ya empezaban a sonar un poco las alarmas, sobre todo, repito, en la parte oriental. Entonces, sí que es fundamental una infraestructura como la autovía del agua, y ya no digamos hace 2 años, que fue un año seco, pues todos recordamos que ya se empezaba a plantear que efectivamente algunos pantanos estaban secos y sobre todo que podía empezar a tener problemas de abastecimiento alguna de nuestras zonas.
la autovía del agua y el bitrasvase van a permitir que esta situación pues mejore sustancialmente y la capacidad que tenemos para garantizar el abastecimiento se multiplique. Hay que pensar que, claro, pantanos en nuestra región, aparte del gran pantano del Ebro, pues tenemos el pantano del Juncal en la zona oriental, pero no tenemos más. Entonces tenemos que vivir de nuestros acuíferos, que en la época pues eso, de otoño, primavera e invierno no plantea problemas, pero un verano seco sí que ya nos produce a veces escasez de agua, y a veces es sorprendente, porque con todo lo que ha llovido durante este año, ¿cómo es posible que tengamos escasez? Pues porque no tenemos pantanos que retengan esa agua. Esa agua sigue sus cursos naturales y al final pues va para los ríos y va a parar a la mar, como ya decía el poeta Jorge Manrique, ¿no? Entonces hay que intentar que ese agua pues esté bien gestionada y que ese agua se garantice en la época de estiaje, y eso va a proporcionarlo la autovía del agua. Y durante estos días pasados se ha desarrollado una campaña muy potente desde su consejería, para enseñar a los ciudadanos tanto las depuradoras de agua potable como las estaciones de tratamiento de aguas residuales. Sé que han estado desde la depuradora de Vuelta Ostrera hasta la de Comillas, de abastecimientos de agua en Valdáliga y en otras zonas, los abastecimientos de agua de Santander, etc. De esa otra agua, es decir, de las aguas sucias que hay que limpiar antes de echar al mar, ¿cómo estamos? Pues como decía, yo creo también en materia de saneamiento, Cantabria tiene instalaciones, como digo, magníficas. Algunas son de unas dimensiones importantísimas y cumplen una función para asegurar la adecuada calidad de las aguas que se vierten otra vez al medio natural, al río, a las rías o a la costa. Aquí tenemos, como decía antes, 2 o 3 instalaciones señeras, 2 ya funcionando desde hace años, como son para todo el ámbito de Santander y el Arco de la Bahía, pues San Román. Tenemos en la zona de Besaya, Vuelta Ostrera, que por suerte vamos a poder disfrutar de ella al menos durante unos cuantos años y se va a poder seguir cumpliendo su función. Hoy las cientos de personas que visitaron la instalación pudieron comprobar que efectivamente tiene unas condiciones y de mejora de esas aguas que van a verter a la ría, tiene una capacidad de mejora medioambiental extraordinaria, y yo tengo muchísima ilusión en que realmente también este año una zona tan sensible desde el punto de vista ecológico como es la zona de las marismas de Santoña se vea mejorada sustancialmente con San Pantaleón. Luego hay que sumar otras, muchas y muy importantes. Ayer estuvimos viendo una que es la de Comillas, que quizá sea una estación incluso sobredimensionada para las necesidades de la zona, pero que desde luego va a cumplir su papel durante muchos años y todo ese ámbito también va a tener garantizado su saneamiento. Hay una larga red de estaciones depuradoras que yo creo que ahora nos quedan 2 focos que queremos atender, que son uno la zona del Fo de Lloredo, que vamos a lanzar yo creo que ya este año un proyecto para el saneamiento de esa zona, y otra zona, la zona del Alto Pas, en la zona de Corbera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, donde impulsaremos también unos grandes saneamientos, y con eso la red de grandes saneamientos prácticamente estará completa. Quedará ir centrándonos en los pequeños saneamientos, y luego otro proyecto que nos ilusiona mucho en la consejería, que son las pequeñas depuradoras para pequeños núcleos de población. Queremos ir construyendo pequeñas depuradoras que no tienen ni siquiera gasto eléctrico, que es uno de los hándicaps de las estaciones depuradoras, sino que funciona con unos sistemas de fitorregeneración y el consumo eléctrico es nulo y son muy eficaces para núcleos muy pequeños. El mantenimiento es mínimo y eso es fundamental para tener sistemas de saneamiento que también resulten sostenibles desde el punto de vista energético. Por tanto, la situación también en materia de saneamiento yo creo que es francamente buena en nuestra comunidad autónoma y en una década yo creo que prácticamente va a rayar en lo óptimo. Consejero, cambiamos de escenario. Entre sus competencias están las de urbanismo y ordenación del territorio. Recientemente los tribunales han vuelto una vez más a dictar una sentencia de derribo con un plazo además de muy pocos días sobre el edificio de las Torres del municipio de Escalante, en el cual creo que hay en torno a unas 30 viviendas, es decir, es un tema importante. ¿Cómo está esa situación y cómo es posible que después de 20 años se siga dando vueltas con una sentencia que además a cualquier ciudadano que vaya por allí, esto ya es una opinión personal mía,
y ve aquello y dice, bueno, ¿y esto por qué hay que tirarlo? No está al lado del mar, no invade ningún espacio de especial protección. Es posible que se haya hecho alguna irregularidad, pero eso se supone que se puede solventar. Yo creo que en el caso de Escalante es uno de los ejemplos típicos donde se pone de manifiesto cómo algo, un edificio que podía ser, y de hecho era ilegal con el anterior planeamiento, no encajaba perfectamente en el anterior planeamiento, pues un nuevo planeamiento puede acoger con absoluta normalidad y con absoluta naturalidad un edificio de esas características. No hace falta forzar el nuevo plan para que ese edificio encaje, dado que en alturas, en estructura, en fisonomía, pues encaja perfectamente con todas las edificaciones ya circundantes. Entonces, Escalante, efectivamente, pues ha dictado un auto que ordena lo que es normal, que es la ejecución de la sentencia. Ahí se funciona muchas veces a instancia de los propios demandantes, pero llama mucho la atención que una sentencia que ya tiene casi 20 años, precisamente cuando está a punto de encontrar su acomodo, como digo, normal, yo creo que absolutamente legal y absolutamente lógico dentro del nuevo planeamiento, pues se pudiese solicitar o se pudiese pensar en su demolición. Por eso yo creo que en este caso vamos a llegar a tiempo, porque ya se está tramitando la autorización provisional que ponga de manifiesto que ese edificio encaja perfectamente dentro del nuevo plan. El plan de Escalante ha recibido un impulso esta legislatura muy importante, ya se ha aprobado el avance, yo creo que ya se han tomado en consideración por parte de la alcaldía todas las alegaciones. Yo creo que en menos de un mes, en cuestión de días, se va a aprobar inicialmente ese plan y creo que dentro de ese plan tiene perfecto encaje esa edificación. Por lo tanto, yo espero que en un plazo muy breve se pueda otorgar una autorización provisional que sería la primera del plan de derribos. Al final pensamos que iba a ser la de Miengo, pero al final yo creo que se va a adelantar la de Escalante y entonces el juez que tiene que resolver la ejecución de esa sentencia podrá valorar, que es lo que tienen que hacer en todos estos casos, los jueces con absoluta independencia y con absoluta objetividad tendrán que valorar si la edificación que existe encaja dentro de ese plan que no está acabado, pero que está en tramitación y que, como digo, lo ampara y la acoge con absoluta naturalidad. Yo espero que de ese análisis, al menos el que hacemos desde la Consejería, es que ese análisis debe superarse porque efectivamente el edificio encaja en el nuevo plan y eso permitiría mantener provisionalmente la edificación hasta que obtenga en el futuro la licencia una vez que se obtenga que se apruebe el plan. Por eso yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad sin perjuicio de que nosotros vamos a aceptar todo lo que digan los órganos judiciales. Es que los órganos judiciales entienden que no se puede legalizar. En este caso y en cualquiera habrá que ya plantearse que cuando no queda más remedio que la demolición habrá que demoler, pero no tiene sentido demoler algo que encaja dentro de la legalidad. Yo creo que no hay que perder de vista que estas edificaciones, como en tantos otros casos, tienen la vocación de ser legales, salvo que haya un impedimento que lo evite. Pero cuando algo es ilegal, tiene vocación de llegar a ser legal, si no infringe necesariamente alguna norma. Aquí no se infringe necesariamente ninguna norma. Por tanto, esa vocación de legalidad, yo espero que la autorización provisional se la otorgue provisionalmente y con el plan y luego la futura licencia ya se resuelva esta situación que lleva ya 20 años arrastrándose. Junto a este edificio de las Torres del municipio de Escalante hay otros muchos que se han unido en torno a esa agrupación de AMA, de ciudadanos maltratados por la administración, que siguen también pendientes de que se solucione, bueno, pues la situación legal de sus viviendas. ¿Habrá también encaje para la mayor parte de esas viviendas? Nosotros hicimos ya en septiembre de 2011 un análisis de todos y cada uno de los supuestos y vimos allí cómo, desde una perspectiva jurídica, veíamos que había supuestos que sí tenían encaje dentro de la legalidad, si se hacían nuevos planeamientos que pudiesen amparar esas edificaciones, y vimos que había otros supuestos que no tenían encaje dentro de esa legalidad. Es decir, los planes no se pueden forzar para dar cabida a unas edificaciones. Los planes tienen que ser ordenaciones razonables y razonadas del urbanismo de cada municipio y los planes no pueden hacerse al dictado de las situaciones irregulares. Pero hay situaciones irregulares que, como digo, pueden encontrar acomodo normal, natural, dentro del nuevo planeamiento. Ese estudio ya lo hicimos en el año 2011 y la verdad es que no hemos cambiado de criterio prácticamente en ningún supuesto.
porque vimos que, así como había supuestos que a nuestro juicio no pueden tener encaje dentro de nuevos planeamientos, y en la mente de todos están, por ejemplo, las viviendas de la Arena, las viviendas del Cuco, las viviendas de algunas viviendas de Cerrias que quedan en la zona de servidumbre y protección, y algunas pocas viviendas también en Argoños, en la zona de Camino del Portillo. Yo creo que el resto de supuestos sí pueden encajar, como el ejemplo de Escalante, como el ejemplo de varias viviendas de Miengo, algunas otras de viviendas de Piélagos. Tiene un encaje normal. Fíjese un caso muy claro. Un juez dice que un suelo o una vivienda es ilegal porque el planeamiento clasificó ese suelo como urbano, bien, pues y es ilegal mientras el suelo sea urbano. Pero si en el nuevo plan es urbanizable y es una decisión legítima, ¿qué sentido tiene demoler esa vivienda si esa vivienda se va a poder construir? Por tanto, hay muchos casos que encajan con esa naturalidad, con esa normalidad dentro del planeamiento. Y todos esos son los que, a nuestro juicio, van a hacerse acreedores de las autorizaciones provisionales, que en este año 2014 se van a otorgar. Yo creo que las primeras, estamos hablando ya casi de días, y desde luego en el margen de un mes y medio como mucho. Yo espero que tanto Escalante como Miengo puedan tener ya una solución. Y después vendrán las de Piélagos y después vendrán las de Argoños, y encajará en ese planeamiento lo que tenga que encajar. Y a partir de ahí le iremos preguntando a los jueces si considera que esa nueva solución del planeamiento la considera adecuada o no la considera adecuada. Y si la considera adecuada, lo que no tiene sentido es entrar en una especie de carrera alocada de si llega primero la aprobación del plan o si llega primero la demolición. Yo creo que cuando ya el plan se está tramitando y cuando ya está en una fase de madurez, como es con la autorización, con la aprobación inicial, ya el juez tiene elementos de juicio suficientes para poder decir si lo que se le pone sobre la mesa, que es que no debe ejecutarse esa sentencia porque hay una nueva ordenación, si eso es conforme a derecho o no lo es. Y yo creo sinceramente que más de 400 viviendas de ese grupo de viviendas de los afectados por AMA van a poder encauzarse dentro de la legalidad, van a poder acogerse dentro de la legalidad, y las que no, pues lógicamente tendrán que ser demolidas con la previa indemnización y la satisfacción patrimonial de los propietarios. Consejero, una última pregunta. Abrimos más el abanico. El sector de la construcción, fundamentalmente el de viviendas, pero también el de obras públicas, está prácticamente paralizado desde hace unos años a causa de la crisis, del estallido de lo que se ha venido a llamar la burbuja inmobiliaria. ¿Para cuándo se podrá reactivar ese sector en Cantabria? ¿Cuándo veremos que se empiezan a construir nuevas viviendas? Bien, yo creo que efectivamente el sector inmobiliario fue un sector que, como ocurrió con el resto de la actividad económica de nuestro país, vivió durante muchos años por encima de sus posibilidades. A mí ya hace muchos años que me sorprendía cómo en España éramos capaces de construir más viviendas que en Alemania, Francia e Inglaterra, pero juntas. Es decir, había una cifra que no encajaba. España era un país donde la construcción de viviendas era absolutamente desorbitada. Se vendía todo, se construía de todo y se vendía de todo. Esa famosa burbuja inmobiliaria obviamente dio lugar a un stock de vivienda enorme, del cual pasaremos muchos años hasta que esas viviendas que están construidas y sin poder ser ocupadas pues se vayan siendo absorbidas por la población y por el mercado. Yo creo que hay que ir ahora pensando en otro tipo de alternativa. Una de ellas y además está resultando francamente útil, es el impulso que se ha dado esta legislatura a la vivienda unifamiliar en suelo rústico. Nosotros ya esta legislatura ya hemos autorizado casi 200 viviendas en suelo rústico, pero no son 200 viviendas concentradas en una zona, son 200 viviendas diseminadas entre los distintos ayuntamientos, entre los 100 ayuntamientos y los casi 1000 núcleos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, de manera que sin causar ninguna agresión medioambiental, ni no se trata de la cultura del ladrillo, como muchas veces se decía, sino que en cada núcleo pues habrá a lo sumo 2 viviendas que se puedan construir, y esas son las que ahora se van a poder ir viendo y materializando, porque son aquellos casos en los que el propietario de un suelo quiere construir pues para su familia, para sus hijos, pues una vivienda, tiene ya el suelo, tiene ya unos ahorros que le permiten iniciar la vivienda,
y con una pequeña hipoteca o con recursos propios se puede financiar esa operación. Eso está funcionando y está funcionando muy bien y está manteniendo muchas veces un empleo importante en los núcleos rurales, porque cada vivienda que se hace garantiza trabajo para 4 o 5 personas más o menos durante un año. Esa es la ratio que manejamos, ¿no? Por tanto, ese sector va funcionando y va funcionando bien. Los demás tendrán que pasar un tiempo para ir adaptándose, los stocks existentes tendrán que ir colocándose y luego habrá nuevas promociones, posiblemente más reducidas, que irán absorbiéndose si son atractivas en cuanto a precio, en cuanto a localización, etcétera, etcétera. La oferta y la demanda va a volver a empezar a funcionar cuando el mercado inmobiliario vaya poco a poco deshaciéndose de ese lastre que tenemos de la época anterior. Pues muchas gracias al consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Organización del Territorio, Javier Fernández, que ha estado esta noche aquí con nosotros en Cantabria desde La Solana. Consejero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer.